Cuando los bomberos del pequeño pueblo de Chery, ubicado en Suiza, recibieron una llamada el 5 de octubre de 1994 para controlar un fuerte incendio desatado en una granja, no se imaginaron el horror que les esperaba. El lugar estaba lleno de cadáveres, 23 en total, pero no era el fuego la causa de su muerte. Todos vestían túnicas ceremoniales. Algunos tenían disparos en la cabeza y gran parte de ellos estaban alrededor de un altar en un cuarto con adornos e instrumentos de lo que parecía un siniestro ritual. ¿Qué había ocurrido aquí? Para desenredar el misterio tenemos que viajar una década atrás y hablar sobre la Orden de la Rosacruz. La Rosacruz o los Rosacruces son una sociedad secreta de naturaleza esotérica que nació a finales de la Edad Media e inicios del siglo XVII. Tiene íntima relación con la francmasonería. Durante 1984, en Quebec, Canadá, un miembro de los Rosacruces de Francia llamado Joseph Dimambro se juntó con un doctor en homeopatía de Bélgica llamado Luc Jouret, y juntos decidieron crear un movimiento esotérico donde mezclaron sus campos de estudio con influencia de la masonería y los caballeros templarios. Este movimiento, que en un principio se llamó Orden Internacional Caballeresca de Tradición Solar, tendría por misión, supuestamente, revelar grandes verdades espirituales, unificar al cristianismo con el islamismo y preparar a la humanidad para una gran transición y el retorno de Jesucristo como la figura de un Dios Rey Solar. Años más tarde, a inicios de los 90, el grupo cambió de nombre. Así nació la Orden del Templo Solar. Jouret, quien aparte de homeópata había viajado por China y Perú para estudiar esoterismo y temas paranormales, decía que era la reencarnación de un caballero templario y podía hablar con los extraterrestres. Él se encargaba de atraer a los nuevos miembros. Dimambro, por su parte, decía que era la reencarnación de un personaje de la Biblia y era quien se encargaba de administrar el dinero del grupo. Sus doctrinas estaban dirigidas principalmente a captar público joven de alto estatus monetario. Pedían grandes sumas de dinero a sus integrantes por ingresar a la orden e impartirles sus presuntas enseñanzas. Dimambro y Jouret empezaron a ganar adeptos y a extenderse por varias regiones de Europa como Suiza, Francia y Canadá. Poco a poco, la Orden del Templo Solar reveló su verdadera naturaleza. Se convirtieron en una secta. Y cuanto más crecía, más poder y falta de escrúpulos adquiría. Según el periódico La Gaceta de Montreal, había fuertes sospechas de que la secta bombardeó unas torres de transmisión de la empresa Hydro-Québec y conspiraron para destruir una reserva indígena. Pero esto era solo el comienzo. El 1 de octubre de 1994, Joel Egger y Dominique Bellaton, unos miembros de la orden, asesinaron a un bebé de 4 meses de nacido llamado Emmanuel Dutoit, hijo de Antoine Dutoit, otro miembro del grupo. El crimen fue perpetrado en la localidad de Morin Heights, cerca a Quebec, y lo hicieron clavándole al pequeño varias veces una estaca de madera en el pecho por orden de Joseph Dimambro, quien supuestamente en una de sus visiones había visto que aquel bebé era el anticristo e impediría la misión de la orden. Los padres del bebé fueron también asesinados. 2 días después, Joseph Dimambro y Luc Jouret reunieron a sus seguidores en una casa de campo de la localidad de Chery y, tras un ritual extraño que duró 3 días, los hicieron ingerir veneno. A los que se rehusaron, les dispararon. Se supone que, tras estas muertes, los miembros de la orden trascenderían hasta la estrella de Sirio, mientras en la tierra se desataba un apocalipsis. Dimambro y Jouret, quienes habían profetizado el fin del mundo desde los inicios de la orden, se suicidaron también. Antes de culminar la gran ceremonia, que ellos mismos denominaron la Última Cena, dejaron activos al parecer explosivos que fueron los causantes del incendio. Volvamos al 5 de octubre de 1994. El grupo de bomberos se encuentra con la macabra escena. A 200 kilómetros de allí, en el cantón de Valais, otras 2 casas de campo se habían incendiado.
En ellas hallaron otros 25 cadáveres calcinados, entre los que se encontraban 3 adolescentes y 4 niños a quienes les habían disparado. Por la decoración y objetos se supo que antes de las muertes se realizó una especie de ceremonia o ritual. Con la muerte de Jouret y Dimambro, las autoridades pensaron que las locuras de esta secta habían llegado a su fin, pero el 23 de diciembre de 1995, 2 días antes de Navidad, en la región montañosa de Vercors, Francia, la policía encontró 16 personas calcinadas tras un incendio, pero cuya muerte fue por suicidio y disparos. Entre los occisos se hallaban 3 niños. 14 de los 16 cuerpos se hallaban formando una estrella. Se trataba de miembros de la Orden del Templo Solar. El 22 de marzo de 1997, en Casimir, Quebec, más miembros de la orden fueron hallados muertos bajo el mismo modus operandi. Primero, ingerían veneno o calmantes, y una últimas personas se encargaban de prender llamas al lugar antes de participar ellos también en el rito suicida. Los cadáveres en esta ocasión aparecieron acostados formando una cruz. Todo culmina el 15 de enero de 1998, cuando varios burdeles de Francia son quemados. 33 miembros de la orden, curioso número por cierto, dada su relevancia dentro de la francmasonería, son hallados muertos en condiciones similares a las anteriores. Entre las víctimas se contaban 8 niños. Investigaciones posteriores indicaron que la orden no solo era una secta peligrosa, sino que también era un negocio de lavado de activos, pues se hallaron nexos con la mafia siciliana a través de Albert Giacobino, un capo que era también miembro de la orden y propietario además de la granja donde ocurrió el primer suicidio colectivo. De igual manera, un informe de Radio-Canadá indicó que Joseph Dimambro utilizaba el culto para el tráfico internacional de armas. Imagina todo el poder que tenían estos supuestos profetas. Este caso se suma a otros similares sobre sectas que han dejado huellas de engaño y sangre, como los Davidianos de David Koresh, los seguidores de Jim Jones o la Heaven's Gate, liderada por Marshall Applewhite. Cada uno de estos oscuros episodios deben servirnos como reflexión sobre la manipulación de masas, la falsedad oculta tras rostros bondadosos y la depravación por dinero en que han convertido la espiritualidad. La invitación es siempre a buscar el reino celestial dentro de nosotros mismos, no en dogmas vacíos. Como decía el escritor Hermann Hesse, la divinidad está en ti, no en conceptos o en libros. La verdad se vive, no se enseña.